En el bullicioso corazón de la Ciudad de México, un pequeño restaurante de comida típica se convertía en el refugio de muchos. Las luces tenues y el aroma a tortillas recién hechas creaban un ambiente cálido. Entre el vaivén de los camareros y la música de un mariachi, se encontraba Valentina, una mesera de espíritu fuerte y sonrisa amable. Sin embargo, ese día, algo diferente estaba por suceder. Mientras Valentina servía una mesa, un grupo de hombres entró al restaurante con aires de autoridad. Eran conocidos en el vecindario. Sus miradas desafiantes hacían que el ambiente se tornara tenso. Uno de ellos, un hombre corpulento con una cicatriz en la mejilla, comenzó a hacer comentarios despectivos hacia Valentina, ridiculizándola por su trabajo. La risa de sus amigos resonó en el aire, y Valentina sintió que su orgullo se desvanecía. Pero hoy, algo dentro de ella se encendió. Sin pensarlo 2 veces, se acercó a la mesa de los hombres y, con voz firme, les dijo: «No tienen derecho a tratarla así. Todos merecemos respeto, sin importar lo que hagamos». La valentía de Valentina sorprendió a todos, incluso a ella misma. La risa se detuvo y el ambiente se tornó aún más tenso. Justo en ese momento, la puerta del restaurante se abrió de nuevo y un hombre entró con una presencia imponente. Su nombre era Alejandro Montenegro, conocido como el Jefe, líder de una de las familias más poderosas de la ciudad. Aquel día, había decidido visitar el lugar para disfrutar de una comida tranquila. Al ver la escena, su mirada se posó en Valentina. La admiración que sentía por su coraje era palpable. Con un gesto de su mano, hizo que sus hombres se detuvieran. «¿Qué sucede aquí?», preguntó con una voz profunda que resonó en todo el restaurante. Los ojos de todos se dirigieron hacia él, y la tensión se disipó momentáneamente. Valentina, sintiendo que su corazón latía con fuerza, se dio cuenta de que el hombre que estaba frente a ella era alguien de quien se hablaba en susurros. «Ella viene conmigo», dijo Alejandro, refiriéndose a Valentina. Los hombres que habían humillado a Valentina se quedaron atónitos, sin saber cómo reaccionar. Alejandro se acercó a Valentina y, con un gesto amable, le ofreció su mano. «Te admiro. No muchas personas tienen el valor de defender lo correcto», le dijo. Sin saber qué responder, Valentina tomó su mano, sintiendo una extraña mezcla de miedo y respeto. A partir de ese día, Valentina comenzó a trabajar como asistente personal de Alejandro. Su vida cambió drásticamente. Pasaba de ser una simple mesera a formar parte de un mundo lleno de glamour y peligros. Alejandro la impresionaba con su inteligencia y su sentido de la justicia, aunque siempre había una sombra de peligro a su alrededor. Sin embargo, Valentina sabía que debía mantenerse firme en sus principios. A medida que se adentraba más en este nuevo mundo, su conexión con Alejandro se profundizaba, pero también lo hacía su incertidumbre. ¿Era correcto implicarse con alguien de su estatus? A pesar de las dudas, no podía evitar sentirse atraída por su carácter fuerte y decidido. El tiempo pasó, y Valentina se convirtió en una figura clave en la vida de Alejandro, ayudándolo a tomar decisiones importantes. Su valentía y su capacidad para ver más allá de la fachada de poder lo hicieron confiar en ella. Pero el pasado de Alejandro estaba siempre presente, y las decisiones que tomaba en su vida personal y profesional empezaron a afectar su relación. Valentina se encontró en una encrucijada, luchando entre su amor por Alejandro y su deseo de mantenerse alejada del mundo del crimen. La pregunta que la atormentaba era clara: ¿podría ser feliz al lado de un hombre que vivía en la oscuridad? A medida que se acercaba el momento de tomar decisiones importantes, Valentina sabía que debía enfrentar no solo el futuro que la aguardaba, sino también sus propios temores. La vida le había ofrecido oportunidades inesperadas, pero ¿a qué costo? If you want to discover more stories like this one, subscribe to the channel and hit the notification bell. Mientras tanto, Alejandro se enfrentaba a sus propios demonios. Sabía que Valentina era un rayo de luz en su mundo sombrío, pero también era consciente de los peligros que su vida conllevaba. Un día, mientras caminaban juntos por el parque, Alejandro le confesó: «He estado pensando en cambiar mi vida, pero no sé si puedo hacerlo sin poner en riesgo a quienes amo». Valentina, con el corazón en la mano, respondió: «A veces, es necesario dejar atrás lo que nos ata para poder vivir plenamente». La decisión de Valentina y Alejandro marcaría el rumbo de sus vidas. La valentía de una mesera y un jefe de la mafia podría cambiar no solo sus destinos, sino también el de muchas personas a su alrededor. Juntos,
Tendrían que encontrar el equilibrio entre el amor y la lealtad, entre el riesgo y la seguridad. El futuro era incierto, pero una cosa era clara: su historia apenas comenzaba. Valentina se encontraba en un torbellino emocional tras sus conversaciones con Alejandro. Mientras Cinto se ayudaba a Luca con sus tareas, no podía evitar pensar en el peso de la vida que Alejandro llevaba sobre sus hombros. Esa tarde, mientras el niño dibujaba en el estudio de arte, Valentina decidió que era hora de hablar con Alejandro sobre su futuro. Esa noche, cuando Alejandro regresó a casa, Valentina lo encontró en la terraza, contemplando el horizonte de la ciudad. Ella se acercó cautelosamente, sintiendo la tensión en el aire. «Alejandro», comenzó, «necesitamos hablar sobre lo que significa estar juntos en este mundo. No puedo seguir ignorando lo que haces». Alejandro se giró, una mezcla de sorpresa y preocupación en su rostro. «Valentina, lo que hago es complicado. No quiero que te involucres en esto. Te prometí que estarías a salvo», respondió, su voz firme pero vulnerable. «Pero yo quiero estar contigo, Alejandro. Sin embargo, no puedo ser parte de un mundo que no comprendo completamente. ¿Y si un día eso pone a Luca en peligro?», cuestionó Valentina, sintiendo que su corazón se partía. El silencio se instaló entre ellos, pesado y lleno de significado. Alejandro se acercó, tomando sus manos. «Nunca permitiría que nada le sucediera a Luca. Eres su tutora y, para mí, eres más que eso. Eres la única luz que tengo en este oscuro camino», confesó, su voz suave pero llena de determinación. Valentina sintió el calor de sus palabras, pero la sombra de su vida criminal seguía acechando. «Pero, ¿cómo podemos construir un futuro juntos si estás atado a este pasado? Necesitamos un cambio, Alejandro. No solo por nosotros, sino por Luca», insistió, buscando una respuesta. «Estoy intentando encontrar una forma de salir de esto», admitió Alejandro, su mirada ahora cargada de sinceridad. «He estado hablando con algunos de mis contactos. Tal vez haya una salida, pero no es fácil. La mafia no deja ir a sus miembros sin consecuencias». Valentina sintió un escalofrío al escuchar esas palabras. «¿Consecuencias? Alejandro, no quiero que pagues un precio por mí o por nuestra relación», le dijo, apretando sus manos. «Quiero que vivamos. No solo sobrevivamos. Entonces ayúdame a encontrar esa salida. Necesito tu apoyo, tu fuerza. Juntos podríamos lograrlo», le propuso Alejandro, sus ojos brillando con una mezcla de esperanza y desesperación. La idea de luchar por un futuro juntos le dio a Valentina un renovado sentido de propósito. «Si decides dejar la mafia, estaré contigo en cada paso, pero debes prometerme que no te involucraremos a ti ni a Luca en ningún conflicto», le recordó, su voz firme. «Ese es mi propósito. No te puedo prometer que será fácil, pero haré lo que sea necesario», respondió Alejandro, su resolución renovada. Esa noche, Valentina y Alejandro se encerraron en sus sueños, conscientes de que el camino por delante no sería sencillo, pero unidos tenían la fuerza para enfrentar cualquier adversidad. Los días pasaron, y mientras Valentina continuaba cuidando de Luca, notó que había algo diferente en la dinámica familiar. Alejandro se mostraba más presente. Sus interacciones con Luca eran más cálidas y juguetonas. Valentina se dio cuenta de que la influencia del niño estaba transformando a Alejandro, alejándolo de la frialdad del mundo criminal. Sin embargo, la sombra de la mafia seguía acechando. Un día, una figura del pasado de Alejandro apareció inesperadamente en la puerta de su hogar. Era Marco, un antiguo socio de Alejandro, conocido por su brutalidad y lealtad hacia su jefe. «He oído rumores, Alejandro. ¿Qué es esto de que quieres dejar la familia? Eso no se toma a la ligera», dijo Marco, su mirada fija en Valentina. La tensión en la habitación se podía cortar con un cuchillo. Valentina sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que la vida que había elegido Alejandro estaba a punto de convertirse en un verdadero campo de batalla. «Marco, esto no es lo que piensas. Estoy haciendo lo correcto», respondió Alejandro, su voz firme pero tensa. «Lo correcto o lo que tu corazón desea no son lo mismo. La mafia tiene un código, y traicionar eso tiene consecuencias», advirtió Marco, cruzando los brazos y sonriendo de manera amenazante. Valentina se interpuso entre ellos, decidida a proteger a Luca y a Alejandro. «No permitiremos que nada nos detenga. Alejandro está eligiendo un nuevo camino, y no permitiré que lo amenaces», declaró, su voz resonando con valentía. Marco la miró, divertido ante su audacia. «¿Y qué harás, mesera? ¿Te crees capaz de cambiar a un hombre como él?». «Sí,
Porque el amor es más poderoso que el miedo, respondió Valentina, sintiendo que cada palabra era un reflejo de su determinación. La tensión entre ellos era palpable, y Alejandro sabía que el enfrentamiento había comenzado. La decisión de Valentina de defender lo que creía, no solo su amor por Alejandro, sino también su compromiso con la vida que querían construir, estaba a punto de desencadenar una serie de eventos que cambiarían el curso de sus vidas para siempre. Valentina respiró hondo, su corazón latiendo con fuerza mientras se mantenía firme frente a Marco. La atmósfera estaba cargada de tensión, y sabía que cualquier movimiento en falso podría poner en peligro no solo su futuro con Alejandro, sino también la seguridad de Luca. No estoy aquí para cambiar a nadie, Marco. Estoy aquí para luchar por lo que es correcto, afirmó, su voz más fuerte que nunca. Marco soltó una risa sarcástica. ¿Y qué piensas hacer? ¿Convencer a Alejandro de que deje la mafia? Eso es ridículo. La mafia es su familia, y tú eres solo una distracción. No soy una distracción, Valentina replicó, su voz resonando en la sala. Soy la mujer que lo ama y que quiere un futuro diferente para él y para su hijo. Alejandro observaba la escena, dividido entre el deseo de proteger a Valentina y el peso de su vida anterior. Sabía que Marco no se detendría ante nada para mantenerlo en la familia. ¿Y si el futuro que deseas no existe, Valentina?, preguntó Marco, su mirada afilada como un cuchillo. La mafia no permite traiciones. Tienes que entender que Alejandro tiene un lugar en este mundo, y tú no puedes simplemente entrar y cambiar las reglas. Tal vez no puedo cambiar las reglas, pero puedo ofrecerle una nueva vida, dijo Valentina, sintiendo que su determinación se fortalecía con cada palabra. Él quiere algo diferente. Lo sé, lo siento. Alejandro dio un paso hacia Valentina, su mano acariciando su brazo de manera protectora. Marco, basta. Ya he tomado mi decisión. Quiero alejarme de esta vida. No quiero que Luca crezca en medio de esto. Su voz sonaba más decidida, como si finalmente hubiera encontrado el coraje que le faltaba. El rostro de Marco se oscureció. No puedes simplemente decidir dejarlo todo. Las consecuencias son severas, Alejandro. Y ella, señaló a Valentina, también tendrá que pagar por tu traición. La mafia no olvida ni perdona. La advertencia hizo que Valentina sintiera un escalofrío recorrer su espina dorsal. Sin embargo, no iba a retroceder. Si crees que pueden amenazarnos, estás equivocado. Nos enfrentaremos a lo que venga juntos, dijo, con una firmeza que sorprendió incluso a Alejandro. Marco sonrió de forma amenazante, pero había una chispa de respeto en sus ojos. Está bien, Valentina, pero recuerda, si decides seguir con esto, no solo estarás luchando por Alejandro, sino también por tu vida y la de Luca. Las decisiones que tomes hoy tendrán repercusiones que no puedes imaginar. Con eso, Marco se dio la vuelta y salió de la habitación, dejando a Alejandro y Valentina a solas, la tensión aún palpable en el aire. Alejandro se volvió hacia Valentina, sus ojos llenos de una mezcla de gratitud y preocupación. No debiste hacer eso. Te has puesto en peligro. Y tú también. Pero no puedo quedarme de brazos cruzados mientras te amenazan por querer ser feliz, respondió Valentina, tocando su rostro. Debemos encontrar un camino que nos aleje de esto, juntos. Mientras hablaban, la determinación de Valentina creció. Sabía que la amenaza de Marco era real, pero también comprendía que el amor podía ser una fuerza poderosa. Decidieron que, a partir de ese momento, no solo lucharían por su amor, sino también por el bienestar de Luca y la vida que querían construir. Al salir de la habitación, Alejandro tomó la mano de Valentina con fuerza. Vamos a hacer esto, pero necesitamos un plan. No podemos dejar que Marco o cualquiera se interponga en nuestro camino. Valentina asintió, sintiendo una chispa de esperanza. Juntos, se adentrarían en un nuevo capítulo, uno lleno de desafíos, pero también de posibilidades. Estaban dispuestos a enfrentar la tormenta que se avecinaba, con la promesa de un futuro más brillante al final del oscuro túnel de la mafia. Mientras Alejandro y Valentina salían de la habitación, el ambiente se sentía cargado de tensión y esperanza. Con la mano de Valentina entrelazada con la de Alejandro, ambos sabían que el camino por delante no sería fácil, pero estaban listos para enfrentar cualquier obstáculo que se interpusiera en su camino. Necesitamos reunir información sobre Marco y sus movimientos, dijo Valentina, su mente trabajando a 1000 por hora. No podemos permitir que nos sorprenda. Debemos anticiparnos a sus acciones. Lo sé, respondió Alejandro, su tono grave. Marco es astuto y tiene contactos en cada rincón de la ciudad. Si nos descuidamos,
Podría usar a Luca como una herramienta en su juego. Valentina asintió, recordando la vulnerabilidad del pequeño. Lo protegeremos. Debemos mantenerlo alejado de toda esta locura. Con el corazón latiendo con fuerza, se dirigieron a la oficina de Alejandro, un espacio que, pese a ser elegante, estaba impregnado de un aire de opresión. Allí, rodeados de documentos y pantallas, comenzaron a trazar su plan. Valentina utilizó sus habilidades para recopilar información sobre Marco. Mientras buscaba en la red, descubrió que había un evento importante programado para la próxima semana, una gala en la que asistirían las figuras más influyentes de la mafia. Si podemos infiltrarnos en ese evento, tal vez podamos obtener información clave sobre Marco y sus aliados, sugirió Valentina. Alejandro sonrió, admirando su ingenio. Eso podría ser nuestra oportunidad, pero necesitarías un disfraz, algo que te haga pasar desapercibida. No podemos arriesgarnos a que te reconozcan. La idea de infiltrarse en un evento de la mafia era aterradora, pero Valentina se sentía más decidida que nunca. Podemos hacerlo, Alejandro. Si nos mantenemos unidos, nada podrá detenernos. A medida que los días pasaban, Valentina se preparó para la gala. Junto a la ayuda de un amigo estilista, eligió un vestido que la hacía lucir elegante y sofisticada, pero que al mismo tiempo le permitía sentirse cómoda y segura. Alejandro, por su parte, utilizó su influencia para asegurar que tuvieran acceso a la gala como pareja de un socio comercial. La noche del evento, Valentina se sintió nerviosa, pero también emocionada. La música suave y las luces tenues creaban una atmósfera lujosa, pero el aire también estaba cargado de tensión y peligro. Al entrar, se dio cuenta de que estaba rodeada de hombres y mujeres poderosos, algunos de ellos con miradas que parecían más calculadoras que amistosas. «Recuerda, mi amor», le susurró Alejandro al oído mientras se movían entre la multitud. «Mantente alerta y no te alejes de mí». Mientras compartían sonrisas y pequeñas conversaciones, Valentina mantuvo los ojos abiertos, escaneando el lugar en busca de Marco. Finalmente, lo vio al otro lado de la sala, conversando animadamente con otros miembros de la mafia. Su presencia era imponente, y su risa resonaba como una advertencia. «Ahí está», murmuró Valentina, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. «Necesitamos acercarnos. Es arriesgado, pero es nuestra única oportunidad», respondió Alejandro, su voz firme. «Sigamos juntos». Con determinación, comenzaron a moverse hacia Marco. Cada paso que daban era un recordatorio de lo que estaba en juego, no solo su amor, sino también la seguridad de Luca y la vida que anhelaban construir. A medida que se acercaban, la tensión en el aire se intensificó. Valentina sintió que su corazón latía con fuerza, pero se mantuvo firme en su propósito. «Marco», dijo. «Alejandro», extendiendo la mano para saludarlo con una sonrisa calculada. «Qué gusto verte aquí». Marco se volvió, su mirada fría y evaluadora. «Alejandro, no esperaba verte en un lugar como este. ¿Quién es tu encantadora acompañante?» Valentina se presentó con un aire de confianza, aunque su interior temblaba. «Soy Valentina, una amiga de Alejandro». «Amiga, ¿eh? Espero que estés lista para lo que se avecina», dijo Marco con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Mientras la conversación continuaba, Valentina se dio cuenta de que cada palabra, cada gesto, era una jugada en un juego de poder. Sabía que no podrían dejarse llevar por el miedo. Tenían que ser astutos, actuar con determinación y proteger lo que más amaban. La noche apenas comenzaba, y la verdadera batalla aún estaba por llegar. Valentina respiró hondo, sintiendo la presión del momento. La atmósfera en el bar se volvió densa, la música de fondo, apenas un murmullo ante la tensión palpable. Marco, con su mirada fría y calculadora, no dejaba de analizar cada movimiento. «No me malinterpretes, Valentina», dijo, enfocando su atención en ella. «Siempre he tenido un ojo para los talentos, y tú, querida, tienes un brillo especial. Pero en este mundo, el brillo puede atraer tanto admiradores como enemigos. No estoy aquí para ser admirada», respondió Valentina, intentando mantener la calma. «Simplemente quiero ayudar a Alejandro y a Luca. Eso es todo». Su voz era firme, pero la incertidumbre la invadía. Marco sonrió, con desprecio, como si la diversión del juego apenas comenzara. «Ayudar, dices. En este negocio, la ayuda puede costar más de lo que uno está dispuesto a pagar. ¿Estás segura de que sabes a lo que te enfrentas?» Alejandro, notando la creciente tensión, decidió intervenir. «Marco, no estamos aquí para discutir.
Solo queremos una oportunidad. No busco peleas, solo una solución pacífica. Pero su tono, en lugar de calmar las aguas, pareció avivar el fuego. ¿Pacífica? Alejandro, la paz es un lujo que pocos pueden permitirse en este mundo, respondió Marco, sus ojos centelleando con interés. Pero, tal vez, yo podría ayudarte, a un precio, por supuesto. Valentina sintió un escalofrío. La conversación estaba tomando un giro peligroso. No necesitamos tu ayuda, Marco, dijo con firmeza. No estamos buscando nada que implique compromisos que no estemos dispuestos a aceptar. Eres valiente, Valentina. Me gusta eso, contestó Marco, contemplando a la pareja con una sonrisa burlona. Pero la valentía puede ser imprudente. Solo recuerda que, en este juego, siempre hay consecuencias. A medida que la conversación avanzaba, Valentina sintió que la situación se volvía cada vez más precaria. La mirada de Alejandro, aunque desafiante, también reflejaba una preocupación oculta. Ella sabía que tenían que salir de allí antes de que la situación se intensificara. Alejandro, creo que deberíamos irnos, sugirió, con un leve temor en su voz. Espera, dijo él mirando a Marco. Dame una última oportunidad para discutir nuestra propuesta. No puedo permitir que esto termine aquí. Valentina lo miró, angustiada. ¿Qué estaba haciendo? Sabía que enfrentarse a Marco podía ser un error. Sin embargo, Alejandro parecía decidido, y la chispa de su valentía la inspiraba. Está bien, dijo. Marco, inclinando ligeramente la cabeza. Te daré una oportunidad, pero no esperes que sea fácil. Este mundo tiene sus reglas, y tú, Alejandro, deberías conocerlas mejor que nadie. Los minutos se convirtieron en horas mientras intercambiaban palabras, cada una más afilada que la anterior. Valentina, sintiéndose atrapada, decidió que era el momento de actuar. Alejandro, ¿y si simplemente nos alejamos de esto? Hay otras maneras de proteger a Luca, de vivir sin temor, propuso, buscando una salida. No puedo dejar que él controle nuestras vidas, Valentina, contestó Alejandro, su voz resonando con firmeza. No puedo permitir que Marco tenga poder sobre nosotros. ¿Y qué tal si yo puedo ayudarte a deshacerte de ese control? Marco intervino, su tono juguetón, pero con una amenaza latente. Siempre hay formas de hacer que las cosas sean más favorables. Valentina sintió un nudo en el estómago. La decisión estaba ante ellos: seguir el camino peligroso de la mafia o encontrar una salida, incluso si eso significaba renunciar a lo que sentían el uno por el otro. Siempre hay un precio, murmuró, reflexionando sobre lo que realmente significaba estar involucrada con Alessandro. Podría amar a un hombre que se movía en las sombras, un hombre que podía arruinar todo lo que ella valoraba. La noche se cerraba sobre ellos, y con cada segundo que pasaba, la decisión se volvía más urgente. No solo la vida de Luca estaba en juego, sino también su propio futuro y el de Alejandro. Valentina sabía que tendrían que actuar rápido y con astucia para evitar lo inevitable. Valentina sentía el peso de la decisión sobre sus hombros, como si una sombra oscura se cerniera sobre ella. Marco había dejado clara la naturaleza de su mundo, un laberinto de lealtades y traiciones donde la vida de Luca y su propia libertad pendían de un hilo. La atmósfera en la habitación se volvió tensa. Cada palabra que intercambiaban era como una danza peligrosa, y Valentina sabía que no podía permitir que el juego de Marco los atrapara. Alejandro, dijo con voz firme, tenemos que pensar en Luca. Primero, él no merece estar envuelto en esto. No podemos seguir siendo peones en un tablero que no controlamos. Sus ojos buscaban los de Alejandro, esperando encontrar en ellos la misma determinación que sentía en su corazón. Lo sé, respondió Alejandro, su tono suave pero decidido. Pero no puedo dejar que Marco use a Luca como una herramienta contra mí. Necesitamos un plan, algo que no implique su intervención. ¿Y si nos alejamos de Nueva York?, sugirió Valentina, su mente trabajando a 1000 por hora. Podemos empezar de nuevo, lejos de esta vida. Hay lugares donde nadie nos encontrará. La idea de escapar parecía un sueño, una salida que podría liberarlos de las garras de la mafia. Pero en el fondo, sabía que no sería fácil. Marco, que había estado escuchando en silencio, soltó una risa baja y sardónica. ¿Escapar? Eso suena romántico, pero la realidad es que el pasado siempre encuentra la manera de alcanzarte. No puedes huir de la familia, Valentina. Esa es una lección que deberías aprender. La frialdad en su voz era un recordatorio de que estaban lidiando con fuerzas que no podían subestimar. Valentina sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Y qué propones tú, Marco? ¿Que nos quedemos aquí y juguemos a tus reglas? Eso no va a pasar, afirmó, desafiándolo.
La rabia y el miedo se entrelazaban en su interior, pero había una chispa de valentía que no podía ignorar. «Hay un camino intermedio», interrumpió Marco, acercándose un paso más, su intensidad palpable. «Podrías trabajar para mí, Valentina. En vez de ser un peón, podrías ser una reina. Y Alejandro, bueno, él podría beneficiarse también. La vida que desean es posible, pero a un precio». Alejandro se tensó. Sus ojos se oscurecieron. «¿Qué tipo de trabajo?», preguntó, su voz baja, casi un susurro. «Simple. Solo necesito que te asegures de que mis intereses estén protegidos. Unas pequeñas tareas. Nada que comprometa tu moralidad. Solo negocios. Y a cambio, yo me encargaré de que Luca y tú tengan una vida tranquila, sin amenazas, sin miedo». Valentina miró a Alejandro buscando su apoyo. «¿Qué piensas?». La pregunta flotó en el aire, llena de incertidumbre. «No sé si podemos confiar en él», respondió Alejandro, su ceño fruncido. «Pero tampoco podemos ignorar la realidad. Si no actuamos, Luca estará en peligro. Tal vez debamos considerar la opción de Marco, al menos temporalmente». El corazón de Valentina se hundió. La idea de trabajar con Marco era repugnante, pero la seguridad de Luca era lo más importante. «Si decidimos hacerlo, debemos establecer límites claros. No quiero que esto nos consuma», advirtió, su voz temblando ligeramente. «De acuerdo», asintió Alejandro, su decisión tomada. «Pero vamos a jugar este juego a nuestra manera». Con la resolución de un nuevo camino por delante, Valentina sintió una mezcla de miedo y determinación. Había tomado la decisión más difícil de su vida, y mientras se preparaban para entrar en el oscuro mundo de Marco, sabía que tendrían que luchar no solo por su libertad, sino también por el futuro que deseaban para Luca, sin importar el precio que tuvieran que pagar. Valentina respiró hondo mientras miraba a Alejandro, quien parecía estar en conflicto. La decisión lo había afectado, y se podía ver en su expresión tensa. Lo que Marco propuso no era simplemente un trabajo, era un paso hacia un mundo que ambos habían intentado evitar a toda costa, pero el bienestar de Luca era lo más importante en ese momento. «Si vamos a hacerlo, necesitamos un plan», dijo Valentina, tratando de mantener la calma a pesar de la tormenta emocional que sentía. «No podemos permitir que nos manipulen. Debemos mantenernos firmes en nuestros límites». Alejandro asintió, su mirada fija en el horizonte. «Tienes razón. No podemos dejar que esto se convierta en algo que no podamos controlar. Marco puede tener poder, pero nosotros tenemos algo que él no tiene: la lealtad de Luca. Eso es nuestra ventaja». Mientras Valentina reflexionaba sobre el futuro incierto que los esperaba, el sonido de risas infantiles la sacó de sus pensamientos. Luca jugaba en el jardín, ajeno a la gravedad de la situación. Su risa era un recordatorio de la inocencia que ambos estaban tratando desesperadamente de proteger. «¿Cuándo hablarás con Marco?», preguntó Valentina, consciente de que cada minuto que pasaba era una oportunidad para que la situación se complicara aún más. «Lo haré esta noche», respondió Alejandro, su voz firme. «Quiero que tú y Luca estéis seguros. Prometo que no me dejaré llevar por sus amenazas». Valentina sintió una punzada de ansiedad. La idea de que Alejandro se encontrara con Marco la aterraba. «Ten cuidado, Alejandro. Marco no es un tipo con quien se pueda jugar. Puede que esté dispuesto a hacer cualquier cosa para conseguir lo que quiere». «Lo sé», dijo Alejandro, su mirada endureciéndose, «pero no tengo otra opción. Si quiero proteger a Luca y a ti, debo enfrentar este monstruo». Esa noche, mientras Alejandro se preparaba para su encuentro, Valentina se sentó en el estudio de arte que Alessandro le había ofrecido. Las pinturas de paisajes vibrantes la rodeaban, y por un momento se perdió en la belleza. Pero pronto, la preocupación por el futuro la atrapó de nuevo. Decidió que debía hacer algo para proteger a su familia. Con determinación, Valentina se puso en contacto con algunos antiguos amigos de su vida antes de conocer a Alejandro, personas que aún estaban en la esfera del crimen, pero que habían optado por un camino diferente. Necesitaba información sobre Marco, sobre sus debilidades y su red de contactos. No podía permitir que la vida de su hijo dependiera de un acuerdo con un hombre como él. Mientras tanto, Alejandro se encontraba en un oscuro bar de la ciudad, donde el aire estaba impregnado de tabaco y desesperación. Marco lo recibió con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos oscuros. «Me alegra que hayas venido», dijo, su voz suave pero cargada de amenaza. «Sabía que no podrías resistir la oferta. Solo quiero asegurarme de que Luca esté a salvo», respondió Alejandro, su voz controlada.
No estoy interesado en involucrarme en tus asuntos. Marco inclinó la cabeza, como si considerara sus palabras. Eso es lo que todos dicen al principio. Pero la familia siempre se involucra, Alejandro. No puedes escapar de tu destino. Los ojos de Alejandro se endurecieron. No soy como tú. No quiero nada de este mundo. Marco se rió, un sonido frío y burlón. Ah, pero el mundo tiene una manera de arrastrarte, amigo. Solo asegúrate de que no olvides quién está a cargo. Mientras la tensión aumentaba entre ellos, Valentina se encontraba en casa, analizando la información que había recolectado. Había conseguido localizar a un antiguo asociado de Marco que estaba dispuesto a hablar. Con un plan en mente, se preparó para enfrentar sus propios miedos. Sabía que la lucha por la seguridad de Luca apenas comenzaba, y que cada decisión contaría. La vida que deseaban estaba al alcance, pero a un precio que estaban dispuestos a pagar, aunque eso significara enfrentarse al mismo corazón de la oscuridad. Valentina se despertó en medio de la noche. El sonido de la lluvia, golpeando contra las ventanas, resonaba en su mente como una advertencia. Había pasado horas revisando la información sobre Marco y sus conexiones, pero sabía que no podía hacerlo sola. La imagen de Luca sonriendo la impulsó a actuar con determinación. No podía permitir que su futuro se viera arruinado por las sombras del pasado de Alessandro. Al día siguiente, decidió visitar a su antiguo profesor de criminología, el doctor Morales. Era un hombre sabio, con un enfoque práctico en la justicia y la ética. Al llegar a su oficina, Valentina sintió una mezcla de nervios y esperanza. Explicó la situación, desde el encuentro con Alessandro hasta la amenaza que representaba Marco. Lo que estás haciendo es muy arriesgado, dijo el doctor Morales, observándola con atención. Pero entiendo que lo haces por amor. A veces el amor nos lleva a tomar decisiones difíciles. ¿Qué debo hacer? No puedo dejar que Luca esté en peligro. No quiero que termine como su padre, respondió Valentina, su voz temblorosa. Necesitas pruebas contra Marco. Solo así podrás proteger a Luca y a Alessandro. Pero ten cuidado, él no es alguien con quien jugar, advirtió el doctor Morales, mientras le pasaba un dossier con información sobre un antiguo rival de Marco que podría ser un aliado. Valentina se despidió, sintiendo el peso de la responsabilidad en sus hombros. Sabía que tenía que actuar pronto, antes de que Marco decidiera que era el momento de hacer su movimiento. Esa noche, mientras Alessandro se ocupaba de sus negocios, Valentina aprovechó para investigar en la oficina de Alessandro. Con cada documento que revisaba, su corazón latía más rápido. Encontró registros de transacciones y nombres de cómplices, pero también algo que la sorprendió. Una carta escrita por Alessandro, que hablaba de sus sueños de alejarse de la vida criminal. ¿Por qué no me lo dijiste?, murmuró Valentina para sí misma, con lágrimas en los ojos. En ese momento, se dio cuenta de que Alessandro no era solo un jefe de la mafia, era un padre que luchaba por un futuro mejor para su hijo. Decidida a cambiar el rumbo de la historia, Valentina buscó el contacto de ese rival de Marco que había encontrado en el dossier. Se trataba de un hombre llamado Víctor, conocido por su habilidad para manipular la situación a su favor. Al día siguiente, se reunió con él en un café discreto. Escuché que tienes un interés en... Marco, comenzó Valentina, manteniendo la voz firme. Quiero hacer un trato. Necesito tu ayuda para proteger a un niño y a su padre. Víctor la miró con curiosidad. ¿Y qué me ofreces a cambio? Información sobre las operaciones de Marco. Sé que tienes cuentas que saldar con él, respondió. Valentina, sintiendo que estaba jugando una partida de ajedrez donde cada movimiento contaba. Mientras tanto, Alessandro, ajeno a los planes de Valentina, se encontró nuevamente con Marco. La tensión era palpable. No quiero más problemas, Marco. Solo quiero cuidar de mi hijo, dijo Alessandro, su voz firme. Pero la familia siempre se involucra, Alejandro. No puedes escapar de tu destino, replicó Marco, con una sonrisa que prometía complicaciones. Al mismo tiempo, Valentina y Víctor comenzaron a trazar un plan para desestabilizar a Marco. La incertidumbre llenaba el aire, pero había una nueva esperanza. Valentina sabía que tenía que ser astuta, no solo para proteger a Luca, sino también para ayudar a Alessandro a salir del oscuro camino que había elegido. Mientras las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, Valentina se dio cuenta de que la lucha por la seguridad de Luca no era solo una cuestión de sobrevivir al mundo criminal, sino de encontrar la manera de transformar ese mundo. Y así, con cada decisión que tomaba, se acercaba más a un futuro donde la luz podría finalmente vencer la oscuridad. Valentina se sentó en el café, su mente trabajando a 1000 por hora mientras
Víctor la observaba con una mezcla de admiración y escepticismo. ¿Realmente crees que puedes proteger a Luca de Marco?, preguntó, inclinándose hacia ella. No solo se trata de protegerlo a él, sino de desmantelar todo el sistema que lo rodea, respondió Valentina, su voz firme. Si logramos obtener información sobre Marco y sus operaciones, podremos tener algo de influencia. Mientras tanto, Alessandro enfrentaba a Marco en un callejón oscuro, la tensión entre ellos palpable. No voy a dejar que tu ambición ponga en peligro a mi hijo, sentenció Alessandro, su voz resonando en la penumbra. Marco, sin embargo, mantenía su sonrisa arrogante. El mundo en el que vivimos exige sacrificios, Alejandro. Eres un buen padre, pero no puedes escapar de lo que eres. Al mismo tiempo, Valentina y Víctor comenzaron a desarrollar un plan más elaborado. Se reunirían con antiguos colaboradores de Marco, buscando aliados que también quisieran verlo caer. Necesitamos gente que esté dispuesta a hablar, dijo Valentina, su determinación creciendo. Si logramos debilitar su red de apoyo, entonces podremos tener una oportunidad. Días después, Valentina se encontró con un antiguo amigo de su familia, un periodista llamado Daniel, que había estado investigando las actividades de Marco. He estado recopilando información sobre sus tratos, pero necesito pruebas concretas, admitió Daniel. Si puedes conseguirme eso, puedo hacer que la historia salga a la luz. Valentina asintió, sabiendo que el tiempo era esencial. Cuanto más rápido actuaran, más posibilidades tendrían de salvar a Luca y a Alessandro de la sombra que los acechaba. Mientras tanto, la relación entre Valentina y Alessandro se volvía más compleja. Ella se encontraba cada vez más atraída por su vulnerabilidad, pero también consciente de la línea delgada que separaba su mundo del de él. Cuando estaban juntos, la conexión entre ellos era innegable, pero Valentina se recordaba a sí misma que su prioridad debía ser Luca. No puedo dejar que mis sentimientos interfieran, pensó, sintiendo el peso de su responsabilidad. Una tarde, mientras cuidaba de Luca en el parque, Valentina notó que el niño parecía más ansioso de lo habitual. ¿Qué pasa, Luca?, le preguntó con suavidad. El pequeño miró a su alrededor, sus ojos grandes y preocupados. ¿Papá va a estar bien?, preguntó, su voz temblando. Valentina sintió un nudo en el estómago. Sí, cariño, tu papá va a estar bien. Siempre lo cuido, le respondió, prometiendo en su corazón que haría lo que fuera necesario para cumplir esa promesa. Con el tiempo, Valentina y Víctor comenzaron a recibir información valiosa. Se enteraron de un próximo encuentro entre Marco y algunos de sus aliados más cercanos, un evento que podría ser la clave para desarticular su operación. Este es nuestro momento, dijo Víctor, su voz llena de energía. Si logramos infiltrarnos, podremos obtener las pruebas que necesitamos. Valentina sabía que el riesgo era alto, pero la posibilidad de liberar a Luca de la influencia de Marco era demasiado tentadora. Lo haremos, afirmó con determinación, no solo por Luca, sino por todos los que han sufrido bajo su mando. La noche del encuentro, Valentina se preparó meticulosamente. Se vistió de manera que pudiera pasar desapercibida entre la multitud, y su corazón latía con fuerza mientras se dirigía al lugar señalado. Cada paso que daba la acercaba más a la verdad y tal vez a la libertad. Al llegar, Valentina se mezcló con los asistentes, su mente enfocada en la misión, pero su corazón, aún, dividido entre lo correcto y lo que podría perder. En el fondo, sabía que esta era su oportunidad para cambiar el destino de Luca y Alessandro, y no iba a dejar que el miedo la detuviera. Valentina respiró profundamente, sintiendo la tensión en el aire cargada de posibilidades. Mientras observaba a la multitud, su mente corría a 1000 por hora. Cada rostro que pasaba era un recordatorio de lo que estaba en juego, la vida de Luca, la libertad de aquellos que vivían bajo la sombra de Marco. No podía fallar. Conforme se adentraba en el evento, notó a los hombres de Marco en un rincón, riendo y brindando con copas de vino. Entre ellos, Marco se destacaba, su sonrisa arrogante y su presencia dominante llenando el espacio. Valentina se sintió un tanto abrumada, pero recordó a Luca y la promesa que le había hecho. Después de unos minutos de observar, Valentina notó a una mujer sirviendo copas de vino. Era la misma mesera que había defendido días atrás, humillada por los hombres de Marco. La mujer, cuya expresión era una mezcla de miedo y determinación, parecía estar en su propio infierno personal. Valentina sintió una oleada de compasión. Sabía que debía hacer algo, no solo por Luca,
sino por todas las mujeres que eran maltratadas y silenciadas por esa mafia. Con un impulso repentino, Valentina se acercó a la mesera y le susurró: «¿Te gustaría salir de aquí? Hay una forma de hacerlo». La mujer, sorprendida, la miró con desconfianza. «¿Cómo? No puedo simplemente irme», respondió, su voz temblando. «Marco, él no lo permitirá. Lo sé, pero tengo un plan. Necesito que confíes en mí», insistió Valentina, sintiendo que cada segundo contaba. La mesera dudó, pero la sinceridad en los ojos de Valentina la convenció. Asintió lentamente. «Está bien, haré lo que digas». Valentina le pidió que se uniera a ella y que actuara como si todo estuviera bien. Juntas, comenzaron a moverse hacia el lado opuesto de la sala, donde había una salida trasera. La tensión aumentaba, y cada paso parecía resonar como un tambor en su pecho. Sin embargo, en el momento en que alcanzaron la puerta, un grito cortó el aire. «¡Alto!». Era Marco, que había notado la ausencia de la mesera. «¿A dónde crees que vas?». Su voz era grave, y su mirada penetrante se posó sobre Valentina. La presión en el ambiente se intensificó, y Valentina sintió que el tiempo se detuvo. «Ella viene conmigo», dijo Valentina, encontrando una voz que no sabía que tenía. «No la necesitas más, Marco. Ella es libre de irse». Las miradas de los hombres se centraron en ellas, y Valentina podía ver el escepticismo en sus rostros, pero no iba a retroceder. Marco se acercó, su presencia imponente llenando el espacio. «¿Te crees importante, Valentina? No tienes idea de con quién te estás metiendo», dijo con desdén. Pero Valentina no se dejó intimidar. Recordó a Luca, recordó su promesa, y eso le dio la fuerza que necesitaba. «Quizás no, pero sé que esto es incorrecto, y no voy a permitir que sigas tratando a la gente de esta manera», respondió, sintiendo que cada palabra resonaba con fuerza. En ese momento, Alessandro apareció, su figura destacándose en la multitud. Su mirada se encontró con la de Valentina, y ella sintió que el mundo se detuvo. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, su voz baja pero firme. La tensión en el aire se palpaba, y Valentina supo que este era un punto de inflexión. «Ella está tratando de sacar a esa mujer de aquí», dijo Marco, su tono cargado de desprecio. «¿Vas a permitir que esto suceda?». Alessandro, con su mirada intensa, se volvió hacia Valentina, como si evaluara la situación. «¿Es cierto?», preguntó, y Valentina asintió, sintiendo que cada segundo era crucial. «Es hora de que alguien se ponga de pie, Alessandro. No solo por ella, sino por todos los que han sufrido», afirmó Valentina, su voz resonando en el silencio que se había formado. Alessandro se quedó en silencio por un momento que pareció eterno. Luego se volvió hacia Marco. «Deja que se vayan», ordenó con una calma aterradora. «No quiero más problemas esta noche». Marco frunció el ceño, claramente furioso, pero sabía que desobedecer a Alessandro podría tener graves consecuencias. «Está bien», murmuró, dejando escapar un suspiro de frustración. «Pero esto no ha terminado, Valentina». Con un gesto de la mano de Alessandro, la mesera y Valentina comenzaron a moverse hacia la salida. El corazón de Valentina latía con fuerza, sintiendo que, a pesar del riesgo, habían logrado algo significativo. Mientras salían, Valentina se dio cuenta de que su vida había cambiado para siempre. Había desafiado a Marco y había encontrado un aliado inesperado en Alessandro, pero también sabía que el camino por delante sería peligroso y complicado. La lucha apenas había comenzado, y ella estaba decidida a no rendirse. A medida que Valentina y la mesera salían del club, el aire fresco de la noche les dio un breve alivio. La adrenalina aún corría por las venas de Valentina, mientras reflexionaba sobre lo que acababa de suceder. Había desafiado a un hombre que no solo era temido, sino respetado en todo el mundo criminal. «¿Estás bien?», preguntó la mesera, su voz temblorosa revelando la tensión acumulada. «Sí, gracias a ti», respondió Valentina, sintiéndose un poco culpable por haberla arrastrado a esta situación tan peligrosa. Mientras las dos caminaban por la acera, Valentina sintió una presencia detrás de ellas. Se volvió y vio a Alessandro acercándose con su porte imponente, una sombra en la noche. «¿Por qué no se quedan un momento más?», preguntó, su tono más suave ahora. La mesera se detuvo, mirando a Valentina con incertidumbre. «No sé si debería quedarme», murmuró, pero algo en la mirada de Alessandro la hizo dudar. «Te prometo que no te pasará nada», aseguró Alessandro, y su voz tenía un poder hipnótico. «Marco no se atreverá a hacer nada, no después de lo que ha pasado esta noche». Valentina, sintiendo que había cruzado una línea, se dio cuenta de que su
vida había cambiado irrevocablemente. «No estoy aquí para ser parte de esto», le dijo a Alessandro con firmeza. «Solo quería ayudar». «Y lo hiciste», respondió él, con un destello de admiración en sus ojos oscuros. «Pero hay más en juego de lo que imaginas. Esta ciudad está llena de injusticias y tú acabas de comenzar a verlas». Valentina se sintió atraída por su pasión, pero también recordó el peligro que representaba su mundo. «No quiero involucrarme en tus asuntos», insistió. Alessandro la miró fijamente, como si intentara leer sus pensamientos. «No estoy pidiendo que te involucres en nada ilegal. Solo quiero que entiendas que la gente como Marco no se detendrá por sí sola. Necesitamos voces que se levanten contra la opresión. Y tú ya has demostrado que tienes esa fuerza». Las palabras de Alessandro resonaron en el corazón de Valentina. Era cierto que siempre había sentido la necesidad de luchar contra la injusticia, pero nunca había imaginado que lo haría de esa manera. «¿Qué quieres de mí?», preguntó, sintiendo que cada palabra la acercaba más a una decisión que podría cambiar su vida. «Quiero que seas mi aliada, Valentina, no solo por esta noche, sino para ayudar a otros que han sido aplastados por hombres como Marco. Te ofrezco una oportunidad de hacer una diferencia real», respondió Alessandro, su voz ahora más intensa. La mesera, que había permanecido en silencio, finalmente habló. «Si lo haces, Valentina, podrías ayudar a muchas personas. No soy la única que ha pasado por esto. Hay tantas que sufren en silencio». Valentina sintió un nudo en el estómago. La realidad de sus palabras la golpeó con fuerza. «Está bien», dijo finalmente, su voz firme a pesar del miedo que la invadía. «Pero necesito garantías. No quiero que esto se convierta en una espiral de violencia. Debe ser un cambio real». Alessandro asintió, una sonrisa de satisfacción asomándose a sus labios. «Lo prometo. Comenzaremos por ayudar a quienes están dispuestos a levantarse y hablar». Con esa declaración, Valentina sintió que había cruzado un umbral. Ya no era solo una testigo. Estaba a punto de convertirse en parte activa de una lucha que podría cambiar vidas. Sin embargo, en su interior, sabía que el camino sería peligroso y lleno de sacrificios. Mientras se alejaban del club, Valentina miró hacia atrás. El lugar que había sido un símbolo de humillación y dolor ahora representaba una nueva oportunidad. Con Alessandro a su lado, se sentía más fuerte. Pero en el fondo, también sabía que la batalla apenas comenzaba. Valentina respiró profundamente mientras caminaba junto a Alessandro hacia su coche. La adrenalina aún corría por sus venas, pero había una chispa de determinación en su interior. Sabía que su decisión de unirse a la lucha por los derechos de las mujeres no sería fácil, pero la idea de hacer una diferencia real la impulsaba hacia adelante. Al llegar al vehículo, Alessandro abrió la puerta para ella con un gesto caballeroso, un contraste marcado con la brutalidad que a menudo se asociaba con su mundo. Mientras se acomodaba en el asiento de cuero, Valentina sintió una mezcla de nerviosismo y curiosidad. «¿Qué planeas hacer ahora?», preguntó, intentando que su voz sonara firme. Alessandro se acomodó en el asiento del conductor y encendió el motor. «Primero, necesitamos establecer una red de apoyo. Hay muchas mujeres en situaciones similares a la de la mesera, y están listas para hablar. Solo necesitan un empujón». Sus ojos destellaron con una intensidad que hizo que Valentina se sintiera más segura. «¿Y cómo planeas hacerlo? No será fácil convencerlas», replicó ella, intentando mantener su escepticismo a raya. «Con el poder de mi influencia y un poco de persuasión», respondió Alessandro, sus labios curvándose en una sonrisa confiada. «No se trata solo de hablar, sino de crear un entorno donde se sientan seguras y respaldadas. Necesitamos garantizarles protección, algo que yo puedo ofrecerles». Valentina asintió lentamente. La idea de crear un espacio seguro resonaba profundamente en su corazón. «¿Y si algo sale mal? No quiero ser responsable de ponerlas en peligro», dijo, sintiendo que la responsabilidad de sus acciones comenzaba a pesar sobre sus hombros. «Confía en mí, Valentina. He estado en este negocio por mucho tiempo y conozco a las personas adecuadas. Usaremos los recursos que tengo a nuestra disposición, pero este será nuestro proyecto. Solo tú y yo», contestó él, su voz suave pero firme. Había algo en su tono que la tranquilizaba, aunque sabía que debía mantener la guardia alta. A medida que avanzaban por las calles de Nueva York, Valentina comenzó a esbozar un plan en su mente. Podían organizar reuniones discretas, talleres donde las mujeres pudieran compartir sus historias y experiencias sin temor. «Tal vez podamos crear un grupo de apoyo, algo que les dé voz y les enseñe a defenderse», sugirió.
sintiendo que su propia voz se fortalecía con cada palabra. Alessandro sonrió, su mirada fija en la carretera. Eso es exactamente lo que necesitamos, pero también requerimos aliados, personas, que estén dispuestas a apoyar nuestra causa. Necesitamos construir un equipo. La emoción de Valentina creció al imaginar la posibilidad de un cambio real. Sin embargo, la parte más oscura de su mente no podía evitar recordar el mundo del que provenía Alessandro. ¿Y qué pasará con aquellos que se opongan a nosotros? Sabes que hay hombres poderosos que no se detendrán ante nada para proteger sus intereses, advirtió, sintiendo que las sombras del pasado empezaban a acecharla. Alessandro giró la cabeza para mirarla, su expresión seria. Si es necesario, me encargaré de ellos. No permitiré que nadie lastime a quienes intentamos ayudar. Su determinación era palpable, y aunque Valentina se sintió aliviada por su protección, también sintió una punzada de inquietud. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar? Cuando llegaron a un pequeño café donde se habían citado con algunas mujeres, Valentina sintió un nudo en el estómago. Era el primer paso hacia algo grande, pero también el inicio de un camino lleno de incertidumbres. Recuerda, Valentina, tú no estás sola en esto. Juntos somos más fuertes, le dijo Alessandro, como si pudiera leer sus pensamientos. Al entrar al café, la atmósfera era tensa, pero esperanzadora. Las miradas de las mujeres reflejaban vulnerabilidad, pero también una chispa de valentía. Valentina tomó una respiración profunda, sintiendo que este era el momento decisivo. Con Alessandro a su lado, no solo se convertiría en su aliada, sino en la voz de muchas que habían sido silenciadas. Hoy comenzamos a cambiar nuestras historias, murmuró Valentina para sí misma, mientras se preparaba para hablar. Era el inicio de una lucha que prometía ser difícil, pero la promesa de un cambio real la mantenía en pie. Valentina se sentó en una mesa en el café. Su corazón latía, con fuerza mientras observaba a las mujeres a su alrededor. Cada una de ellas tenía una historia que contar, un dolor que cargar. Era evidente que la vida no había sido justa con ellas, y en sus ojos brillaba una mezcla de miedo y esperanza. Alessandro se sentó a su lado. Su presencia era reconfortante y al mismo tiempo intimidante. Ellas necesitan saber que no están solas, susurró Valentina, sintiendo el peso de la responsabilidad que había decidido asumir. Alessandro asintió, sus ojos fijos en el grupo. Tu voz puede ser el catalizador para un cambio, pero recuerda, esto no será fácil, le advirtió, su tono grave resonando en el aire. Con un gesto de mano, Valentina pidió la atención de las mujeres. Gracias por estar aquí. Sé que muchas de ustedes han pasado por situaciones difíciles. Hoy, estamos aquí para hablar y para apoyarnos mutuamente, comenzó, su voz firme y decidida. A medida que hablaba, notó cómo algunas de ellas se animaban, mientras otras se mantenían recelosas, como si temieran que la sinceridad pudiera traer más dolor. Una de las mujeres, Clara, levantó la mano, su voz temblorosa. ¿Y qué podemos hacer? Estamos a merced de aquellos que nos oprimen. ¿Cómo podemos luchar contra ellos? La pregunta resonó en el grupo, y Valentina sintió que la presión aumentaba sobre sus hombros. Podemos comenzar por unirnos, respondió Valentina, sintiendo que cada palabra era un paso hacia la consolidación de un movimiento. No necesitamos luchar solas. Juntas somos más fuertes. Podemos crear una red de apoyo, compartir nuestros recursos, nuestras experiencias, y, si es necesario, también podemos hacer que nuestras voces sean escuchadas. No debemos tener miedo de alzar la voz. Alessandro observaba en silencio, notando cómo Valentina comenzaba a ganar la confianza de las mujeres. Sus palabras, cargadas de emoción y propósito, despertaron algo en ellas. Una a una, comenzaron a compartir sus historias, sus sufrimientos y sus sueños. Valentina las escuchaba atentamente, sintiendo la conexión entre ellas crecer. Mientras el ambiente en el café se tornaba más cálido, un grupo de hombres entró, sus miradas escaneando la sala. Valentina sintió un escalofrío recorrer su espalda. Reconocía esa mirada. Era la misma que había visto cuando defendió a la mesera. Con un gesto sutil, Alessandro se puso de pie, su postura erguida y desafiante. «Valentina, mantente cerca de mí», dijo en voz baja, mientras se acercaba a los hombres. Ella lo observó, sintiendo una mezcla de admiración y miedo. ¿Qué haría él? Los hombres, claramente parte del mismo mundo oscuro que Alessandro, comenzaron a acercarse,
sus expresiones desafiantes. «¿Qué hacen aquí?», preguntó Alessandro, su voz profunda resonando en el aire tenso. «Este no es un lugar para ustedes». Valentina contuvo la respiración, consciente de que la situación podía escalar rápidamente. Uno de los hombres, de una altura imponente, soltó una risa burlona. «Solo venimos a ver qué está ocurriendo. Escuchamos que el jefe de la mafia estaba divirtiéndose con unas mujeres desamparadas», dijo, mirando a Valentina con desdén. «Ella viene conmigo», respondió Alessandro. Su tono no admitía réplica. «No tienes ningún derecho a intimidarlas». La tensión era palpable, y Valentina sintió que su corazón latía con fuerza mientras observaba la escena. Las mujeres a su alrededor comenzaron a murmurar, la valentía de Alessandro iluminando el camino. Era un momento decisivo. No solo se trataba de proteger a Valentina y a las demás, sino de demostrar que no estaban solas, que había alguien dispuesto a defenderlas. «Si quieren problemas, los encontrarán», continuó Alessandro, su mirada fija en los hombres. Valentina sintió un torbellino de emociones al ver a Alessandro tan decidido, tan feroz en su protección. Era una mezcla de temor y admiración. Sabía que su vida estaba a punto de cambiar aún más. «¿Y qué pasará con aquellos que se opongan a nosotros?», preguntó Valentina, recordando la advertencia de Alessandro. En ese instante, comprendió que la lucha apenas comenzaba, pero con cada palabra, cada historia compartida, se sentía más fuerte, más capaz de enfrentar lo que vendría. «Hoy no solo defendemos nuestras historias, sino que comenzamos a escribir un nuevo capítulo», murmuró para sí misma, sintiendo que su voz, aunque temblorosa, resonaba con una nueva fuerza. Al mirar a Alessandro, supo que, aunque el camino sería peligroso, no lo haría sola. Alessandro dio un paso al frente, su figura imponente destacándose entre la multitud. Valentina sintió una mezcla de alivio y temor. La situación que se estaba desarrollando era más que un simple enfrentamiento. Era una declaración de intenciones. «No dejaré que nadie te humille, Valentina», dijo, su voz profunda resonando con una firmeza que hizo que los hombres que amenazaban a las mujeres retrocedieran, aunque aún mantenían una mirada desafiante. «¿Y qué piensas hacer, Alessandro? ¿Vas a hacer que esta escena se repita?», uno de los hombres se atrevió a preguntar, mostrando una sonrisa burlona. Pero Alessandro no titubeó. «Hoy, simplemente estoy protegiendo a las que no pueden defenderse. Si tienes un problema con eso, sabes dónde encontrarme», respondió con un tono que dejaba claro que no había lugar para la discusión. Valentina observó a su alrededor, notando que otras meseras y mujeres del lugar comenzaban a acercarse, atraídas por la valentía de Alessandro. Su impulso de defenderlas había encendido una chispa de coraje en ellas. «¿Por qué lo haces?», preguntó Valentina, sintiendo la necesidad de entender las motivaciones detrás de su arriesgada intervención. «Porque alguien tiene que hacerlo», respondió él, su mirada fija en la multitud, como si cada palabra que pronunciaba tuviera el poder de cambiar la atmósfera. «Estas mujeres merecen respeto, merecen ser escuchadas». Valentina sintió que las palabras de Alessandro la inundaban de una nueva esperanza. Era un líder, no solo por su poder, sino por su disposición a desafiar la injusticia. Las tensiones comenzaron a calmarse, y los hombres, viendo que su intimidación no había funcionado, se dispersaron, pero no sin antes lanzar miradas de advertencia. Valentina se sintió empoderada, y el miedo que sentía se transformó en determinación. «No puedo creer que hayas hecho eso», dijo, su voz todavía temblando. «No es sencillo enfrentarse a ellos». «No es sencillo, pero es necesario», replicó Alessandro, su tono suave ahora, casi íntimo. «Si quieres, puedo ayudarte a dar voz a todas ellas». Valentina se sentó sin sentar. Encontró pensando en lo que significaría aceptar esa oferta. ¿Sería capaz de unirse a esta lucha? La idea comenzaba a tomar forma en su mente. «Quiero hacerlo», dijo finalmente, sorprendiendo incluso a sí misma. «Quiero ayudar a las mujeres que han sido silenciadas». Alessandro sonrió, una expresión genuina que iluminó su rostro severo. «Entonces, trabajaremos juntas. Te necesito a mi lado». A medida que se alejaban del bar, el ambiente cambió. Valentina no solo había encontrado a alguien que la defendiera, sino a un aliado en su lucha. La conexión entre ellos se hacía evidente. Cada conversación revelaba más de sus historias, de sus pasados. Ella comprendía que Alessandro no era solo un jefe de la mafia, sino un hombre que había conocido el dolor de la traición y la pérdida. Con el tiempo, Valentina comenzó a organizar reuniones con las mujeres del vecindario,
creando un espacio seguro donde pudieran compartir sus historias. Con el apoyo de Alessandro, se volvió una voz para las que no podían hablar. La comunidad empezó a notar los cambios y, lo más importante, las mujeres comenzaron a sentirse fuertes, a creer en su poder. Sin embargo, la sombra del pasado de Alessandro nunca se alejaba del todo. A menudo, Valentina se encontraba pensando en las repercusiones de sus acciones. ¿Qué pasará cuando otros se enteren de que te enfrentas a ellos?, le preguntó una noche, mientras revisaban los planes para la reunión del día siguiente. Entonces que vengan, respondió Alessandro, su confianza inquebrantable. No puedo cambiar lo que soy, pero puedo decidir cómo utilizar ese poder. Valentina sintió que cada palabra de él resonaba profundamente en su ser. Estaba dispuesta a arriesgarlo todo por una causa que sentía como propia. Así, mientras la lucha se intensificaba, Valentina y Alessandro se convertían en símbolos de resistencia. Cada paso que daban juntos los acercaba más, no solo en su misión, sino también en sus corazones. La vida de Valentina se había transformado, y aunque el camino por delante estaba lleno de incertidumbres, ya no temía enfrentarlo sola. Valentina se encontraba en un punto de inflexión. Las reuniones con las mujeres del vecindario estaban dando frutos. Cada semana, el pequeño grupo se hacía más fuerte, compartiendo no solo sus historias de sufrimiento, sino también sus sueños y aspiraciones. Las risas comenzaron a fluir entre las lágrimas, y Valentina se sintió más viva que nunca. Sin embargo, la sombra de Alessandro siempre estaba presente, un recordatorio constante de la línea delgada en la que caminaban. Una noche, mientras organizaban una reunión en un pequeño café, Valentina notó que una de las mujeres, Clara, parecía más nerviosa de lo habitual. Al acercarse a ella, Valentina descubrió que había recibido amenazas de su expareja, un hombre violento que no estaba dispuesto a dejarla ir tan fácilmente. «No sé qué hacer», confesó Clara, sus ojos llenos de miedo. Valentina sintió la urgencia de actuar. «Déjame hablar con Alessandro. Tal vez pueda ayudarte», sugirió, recordando cómo él siempre estaba dispuesto a proteger a los suyos. Cuando se lo mencionó a Alessandro, su expresión cambió. «No puedo involucrarme en eso directamente, Valentina, pero puedo ofrecerle protección», dijo, su voz grave vibrando en el aire. Alessandro organizó un encuentro con Clara, asegurándole que tendría personas vigilándola. «Te prometo que estarás a salvo», le dijo, su mirada seria y decidida. Valentina observó cómo Clara, al escuchar las palabras de Alessandro, comenzó a recuperar un atisbo de esperanza. Era un pequeño triunfo en medio de un mar de problemas, pero Valentina no podía evitar preguntarse cuántas más, como Clara, requerían ayuda. A medida que las semanas avanzaban, la comunidad se unía más. Valentina se convirtió en un pilar de apoyo, y su conexión con Alessandro se profundizaba. Sin embargo, también crecía la inquietud en su corazón. «¿Qué pasará cuando tengas que elegir entre mí y tu familia?», preguntó una noche, mientras contemplaban el horizonte desde el balcón de su apartamento. Alessandro se volvió hacia ella, su mirada intensa. «No tengo que elegir. Mi familia también es esta comunidad. Juntos podemos cambiar las cosas», respondió, su voz llena de convicción. Esa noche, Valentina se sintió más unida a Alessandro que nunca. Sin embargo, la tranquilidad fue efímera. Unos días después, un grupo de hombres llegó al café donde se reunían. Eran parte de una facción rival, dispuestos a sembrar el caos. «¿Qué hacen aquí?», preguntó Valentina, tratando de mantener la calma mientras su corazón latía con fuerza. «Vine a recordarles quién manda en este barrio», dijo el líder, un hombre corpulento con cicatrices, que contaban historias de batallas pasadas. «No les conviene cruzar caminos con nosotros». Valentina sintió el escalofrío de la amenaza en su espalda. En ese momento, Alessandro apareció, su presencia poderosa llenando el espacio. «¿Tienes algo que decirles a estas mujeres?», preguntó, su voz resonando con autoridad. El rival sonrió, arrogante. «Solo que deberían saber que la paz es un lujo que no se pueden permitir». Pero Alessandro no vaciló. «Si alguien aquí quiere un problema, lo tendrá conmigo», dijo, su mirada desafiante. Valentina, sintiendo la tensión en el aire, decidió intervenir. «Nosotros no queremos problemas, solo paz y respeto, pero no nos dejaremos intimidar», declaró, sorprendiendo a todos, incluso a Alessandro. En ese instante, la atmósfera cambió. La determinación de Valentina resonó, y por primera vez, el grupo rival pareció dudar. «Esto no ha terminado»,
advirtió el líder, antes de dar la vuelta y marcharse. Valentina respiró hondo, sintiendo que la victoria estaba al alcance, pero también consciente de que el peligro no se había ido del todo. Esa noche, mientras regresaban a casa, Valentina se volvió hacia Alessandro. «No puedo seguir ocultando mi miedo. Estoy en esto contigo, pero necesito saber que estarás a mi lado cuando las cosas se pongan difíciles», le pidió, su voz temblando. Alessandro tomó su mano, cerrándola entre las suyas. «No te dejaré caer. Juntos enfrentaremos lo que venga. Esta es nuestra lucha». Las palabras de Alessandro la llenaron de valor. Sabía que el camino sería complicado, pero con él a su lado, se sentía lista para enfrentar cualquier adversidad. La comunidad seguía creciendo, y Valentina sabía que, a pesar de las dificultades, estaban en el camino correcto hacia un futuro más brillante.